Soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto. Que usted me ha pedido como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando. Bien, seguimos en rumbo electoral y tenemos en esta ocasión a Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú, y vamos a hablar de la distribución del canon minero en las regiones a propósito de estas últimas elecciones regionales. Vamos a repasar el tema, cuáles son las regiones con mayor canon, la distribución en gobierno regional y en los gobiernos locales también, y cómo es utilizado ese dinero. ¿Cómo están? Bienvenido. Buenos días. A grandes rasgos, ¿es bien utilizado el canon minero en las regiones? No está siendo bien utilizado porque los cuadros técnicos de los gobiernos regionales, provinciales, locales, no están preparados para manejar y hacer buena gestión. Entonces ha habido un problema ahí de muchos recursos, pero poca capacidad de gestión, ¿no? Entonces se malutilizan esos recursos y no llega a la población ni genera pues soluciones para esas poblaciones que han estado postergadas por mucho tiempo, ¿no? O sea, no saben realizar un proyecto, o sea, bien hecho como para que pase por la supervisión del Ministerio de Economía. Así es, así es. Entonces hay una tarea muy ardua y que tiene que ser sostenida en apertrechar a los gobiernos regionales y locales de cuadros técnicos capaces, ¿no? Para realizar una buena gestión. Porque estábamos viendo que la crítica era también a que los proyectos que se realizaban eran a veces una plaza, no sé, pues a cualquier tema, pero no de repente una posta médica o algo que realmente vaya a beneficiar a la población, no mucha población pobre, por ejemplo. Claro, porque el objetivo del canon es pues desarrollar integralmente a las personas, en las poblaciones donde hay recursos mineros, ¿no? Que son recursos no renovables, y para que cuando en algún momento ya la compañía minera haya extraído todo el mineral, queden en esa zona pues otros proyectos que hagan sostenible, digamos, la economía de esos lugares, ¿no? Claro. Estaba yo revisando cifras, ¿no? 782 millones de nuevos soles en la región Ancash, en La Libertad 422, Cajamarca 412, pero por ejemplo en el caso de Cajamarca, donde hasta el momento sectores radicales, grupos radicales han ganado las elecciones regionales y están en contra de la minería, muchos de ellos, ¿qué hacer? O sea, ¿qué van a hacer con ese dinero? Preocupa. Es un gran problema, porque los mismos representantes, he tenido oportunidad de conversar con congresistas de zonas empobrecidas y ofrecen a sus pobladores luz, caminos, etcétera, pero no saben de dónde salen esos recursos. Sin embargo, le dicen no a la minería, cuando a esas alturas no llega ninguna otra industria y el Estado tampoco está presente. Entonces, ¿de dónde salen los recursos para las obras en esos lugares? De la minería. Es la única industria que llega a esos niveles, digamos, a más de 3.500, 4.000 metros. Entonces, aparte del color político que tenga la autoridad, yo creo que tiene que tener un objetivo que es desarrollar sus poblaciones. Entonces, tiene que ser un buen negociador también. O sea, no se trata de decirle no al que finalmente va a generar los recursos, claro, ¿no? Pero lo que hay que hacer es prepararse para mostrarle de repente a esta compañía minera que está enclavada en esa zona, que tiene planes, que tiene propuestas, que tiene proyectos, ¿no es cierto? Entonces ya los recursos no van a ser desperdiciados. Hoy en día la minería paga por canon, regalías, aporte extraordinario. Hay muchos recursos, pero finalmente de manera tangible no se están viendo el aprovechamiento de esos recursos. O sea, ponerse de acuerdo con los proyectos, ¿no? A ver, vamos a construir un hospital, ¿no? De repente puede colaborar o hacer algo, una obra que realmente, pues, no sé, una carretera, ¿no? Porque yo creo que el interés es utilizar el dinero como sea, pero no están pensando en la población que se va a beneficiar. Claro, incluso hay lugares que tienen potencial turístico. ¿Por qué no, digamos, habilitar accesos, de repente poner en valor recursos turísticos, ¿no es cierto? Eso entre otras potencialidades que tienen las poblaciones alejadas del país. Y se tiene que hacer, sí, proyectos de desarrollo transversal. La minería está en las alturas, pero puede concatenar varias provincias y llegar hasta la costa. Por ejemplo, un caso de esos es en la región Arequipa, el proyecto Coropuna, ¿no? Que viene de lo más alto de las cumbres y está cruzando 4 provincias de la región Arequipa y llega hasta Camaná. Y se han identificado ahí como 18 unidades productivas que se pueden enlazar
para que no sean cuestiones aisladas. Entonces se puede desarrollar muy ampliamente, pero no estamos preparados. Lamentablemente el canon fue hecho con buena intención para dotar de recursos a las regiones, pero no las regiones ni los gobiernos locales han estado preparados para ello. ¿Cuál es la zona que más les preocupa a ustedes? Porque hay regiones en las cuales el dinero está en las cuentas, o se utiliza mal, o simplemente, que como yo le decía, es peor no utilizarlas, ¿no? Claro. O sea, se queda ahí, o sea, se cumple la de el mendigo sentado en el Banco de Oro, ¿no? Claro, claro, pero aquí hay que ver otro tema, que hay que ser creativos con los proyectos. O sea, ¿qué falta? ¿Qué tipo de proyectos falta? Por ejemplo, si queremos sacar a los pobladores de esos lugares, los chicos, por ejemplo, que terminan la secundaria en esos lugares, ¿cuál es su destino? Es un círculo de abuelo, padre, hijo, nieto, donde todos se dedican a la pequeña agricultura, de subsistencia. ¿Por qué, por ejemplo, si ya está mapeado el Perú y se sabe que tenemos un gran potencial minero, por qué no establecer centros de entrenamiento mineros? Porque hoy en día la minería es de alta especialización. Entonces, para entender los sistemas, ¿no?, de trabajo, los estándares, los procedimientos, es necesario un trabajador minero bien preparado, contrario a lo que tradicionalmente se ha pensado que es un trabajo de fuerza y no es así. Entonces, hay que prepararlos y ahí estamos atacando dos temas, por ejemplo. El tema de la educación, de la formación laboral y el tema del trabajo, porque ¿qué compañía minera o qué contratista minero no va a querer tener un trabajador minero calificado? Cosa que hoy día están faltando. Lo que más falta en la minería hoy día, por ejemplo, en el tema laboral, son operarios y trabajadores calificados. Claro. Hace falta. Entonces, esa es una de las cosas en las que se podría utilizar bien los dineros, por ejemplo. Y lo otro, identificar creativamente las potencialidades de cada lugar, cosa que no se ha hecho. Hay que establecer líneas de base, ¿no?, donde se diga, en esta zona yo tengo un potencial turístico, un potencial de mejoramiento de ganado, de pastizales, etcétera. Pero hay que hacerlo. Y si no se invierte en eso, ¿cómo sabemos lo que podemos hacer allí? Claro. Es imposible. Además de que mucho se ha visto como el gran causante de que no se avance es el Ministerio de Economía a través del SNIP. Bueno, no, pero es que el SNIP califica a lo que sabe, una vez me explicaron el proyecto que está bien sustentado, ¿no? Pero si un proyecto está mal hecho, no pasa el SNIP. Claro. Pero allí hay que ver otro tema. Por ejemplo, los ministerios o entidades, digamos, rectoras del Estado, ¿no?, que ven llegar muchos proyectos, deberían no solamente ser calificadores o autoridades que evalúan y digan sí o no, deberían al contrario ayudar. Oye, estás fallando en esto, yo te apoyo, o sea, te doy la asistencia, el asesoramiento para que pase tu proyecto. Pero si solamente le dices no, entonces los señores, como no saben qué hacer, siguen postergados. Entonces hay que tener una asistencia directa, más cercana, ¿no es cierto? No solamente ser controladores, fiscalizadores o evaluadores, sino también ayudar, ¿no es cierto?, a los técnicos de estas localidades, de estos gobiernos, para que puedan ver hecho realidad sus proyectos, ¿no? En el tema del Cusco, a propósito del gas de Camisea, fue una población cercana a Camisea que se hizo, fue uno de baños, ¿no?, o sea, como baños turcos, una cosa así, con jacuzzi, cuando no tienen ni agua. Que es un recurso que ellos mismos reclaman. Imagínense, el gobierno regional o las autoridades del lugar reclaman que la minería les quite el agua. Sin embargo, ellos están proponiendo una gran piscina monumental. Entonces, están utilizando un recurso que ellos mismos le dicen a la compañía minera que no debe depredar. ¿Pero qué pasa en el Cusco? ¿Son las autoridades radicales? ¿Qué es lo que ustedes han podido...? Lo que pasa es que nosotros hemos vivido, porque hacemos trabajo de campo, nos hemos dado cuenta que incluso las autoridades olvidan su papel de autoridad y se parcializan con ONGs, o las mismas autoridades desde aquí de la capital asusan a la población y entonces la población entra en una disyuntiva, ¿no? Y como nadie ha llegado, porque ahí falta una labor de prevención del Estado y de las mismas compañías mineras en algunas oportunidades, porque se ha sido muy reactivo. O sea, compañía minera va, se enclava en un lugar y trata de explicar luego. No, es al revés. Y por eso nosotros hemos propuesto, por ejemplo, de que antes de que llegue cualquier proyecto, establecer un equipo de trabajo que lo conforme el Ministerio de Energía y Minas, ACOMIPE, la Sociedad de Minería, el Instituto de Ingeniería de Minas, los gobiernos regionales, los colegios profesionales de la zona, para recorrer todo el Perú donde hay, digamos, potencial minero y ya explicarle a esas poblaciones qué va a pasar cuando la minería llegue ahí, cómo va a impactar, cómo se va a mitigar ese impacto, para que estén preparados. Pero si lo dejamos así y de pronto llegamos ahí, entonces las poblaciones ya han sido, digamos, concientizadas, entre comillas, por organizaciones que están contra la minería, que son antimineros, ¿no? Muy bien, si me permite, vamos a hacer al señor Carlos Bernal una pausa, claro, y vamos a regresar aquí en Rumbo Electoral con más de este importante tema. Volvemos. Solo tengo un voto que usted me ha pedido como a tanta gente.
gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día que vea cumplido, olvide la letra. Soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado. Muy bien, y seguimos con el señor Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú, hablando del canon minero en las regiones. Estamos conversando de la distribución del canon. ¿Cómo ha variado el mismo? Ha variado en el sentido de que ahora el Ministerio de Economía y Finanzas lo distribuye de acuerdo a índices de densidad poblacional y también de pobreza, ¿no? Déficit de infraestructura, carencia de necesidades básicas. Antiguamente se repartía generando pues inequidad, ¿no? Y, por ejemplo, en Lima, la provincia de Lima captaba el 81% del canon, sin embargo la provincia de Ollón, donde están los minerales, captaba el 0.98%. ¿Se da cuenta? Y estamos hablando de poblaciones empobrecidas, porque todas las comunidades que están alrededor de la industria minera siempre han estado empobrecidas, ¿no? Entonces es importante sacarlos justamente de esa situación aprovechando los recursos, pero se estaba destinando mal. Ahora es al revés, por eso le decía, ya se toman en cuenta los índices de pobreza y también de población. En el tema de soja, estábamos conversando ahora que hay el proyecto Las Bambas que va a beneficiar a Apurímac, una zona en la cual también hay pobreza y estaban, por ejemplo, aislados, pero van a tener su aeropuerto, que eso es una muy buena noticia, ¿no? Había que ir 4 horas por carretera desde el Cusco para recién acceder a Bancay. ¿Cuáles son los beneficios que van a tener ahí? Pues están comentando 300 millones de soles desde el 2014. Claro. Las Bambas va a recibir, a partir del inicio de proyecto Las Bambas, ¿no? El inicio de operaciones, va a recibir 300 millones a partir del 2014, 300 millones anuales. O sea, de nada que recibía. De nada que recibía. Eso es haberse ganado la lotería. Lógico, y entonces todavía tienen tiempo para prepararse, para recibir esos recursos y gestionarlos bien. Pero hay que saber, por ejemplo, porque es una cuestión de información también lo que conversábamos hace un rato, ¿no? La población está desinformada, no está sensibilizada, ¿no es cierto? Asusada también en muchos y casos. asusada, entonces ya está del lado contrario, ¿no? Cuando ellos deberían entender qué es lo que les va a llegar en algún momento y cómo lo van a recepcionar y cómo lo van a manejar. Porque los presupuestos deben ser participativos, la población debe participar activamente, ¿no? Pues no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Se ha malentendido el manejo de los recursos también, y falta transparencia, faltan planes, falta participación efectiva, ¿no? de la sociedad. Entonces cuando se hacen las cosas y se hacen mal, todo el mundo reclama. Pero hay que entender también, y eso va con lo que usted decía de que un aeropuerto y otras cosas más, porque llega la minería y se tiene que hacer un centro de salud, una escuelita, se hacen negocios, ¿no es cierto? Se crean puestos directos, también indirectos. Por cada puesto que genera la minería directo son 5 o 6 indirectos. Entonces es todo un movimiento, toda una dinamización de la economía que hay que tener en cuenta, ¿no? Además que sea una inversión que se quede en la zona. Que se quede en la zona. Claro, que no sea simplemente uno que viene de afuera, lindo, maravilloso la inversión, pero me la llevo. Claro. Claro, o sea, es de repente en Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que pasó ahora es un socavón gigantesco y la ciudad va a tener que ser cambiada porque está toda contaminada. Claro, tiene que hacer una evacuación de la ciudad a otro lado. Entonces, pero tiene que ser, o sea, el canon minero, pero que se aplique en la zona, pero que signifique desarrollo. Desarrollo. O sea, es una minería que le llama positiva, sostenible. ¿no? Sostenible. Claro, sostenible en todo sentido, ¿no? Pero ahí tenemos un factor, Cuando hablaba, por ejemplo, de las Bambas, yo recuerdo que cuando le entrega el gobierno las Bambas a Xstrata, le dice, el presidente le dice, y yo exijo que la compañía contrate a los pobladores del lugar. Oye, está bien, los puedo contratar, pero ¿estarán preparados, calificados para hacer trabajo minero? No. Si, por ejemplo, las estadísticas de los accidentes fatales dicen que los que se accidenten son entre 1 y 2 años que tienen en la mina. ¿Por qué? Porque no están preparados. O sea, no producen bien, con menos calidad y son potencialmente accidentados. Muy bien. ¿No? Muy bien, entonces hay que, ahora en el caso de las Bambas, esperemos pues que tengan tiempo para poder, hay que pensar en futuro, sobre todo para el desarrollo de la región. Muchas gracias por estar con nosotros. Se trata del señor Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú. Con esto le ponemos punto final a Rumbo Electoral y nos reencontramos el lunes. Siga con TV Perú Noticias. Que vea cumplido, olvide la